Políticos y empresarios de Nuevo León rindieron homenaje a Mauricio Fernández Garza, quien, como le informé ayer por la mañana, falleció la noche del lunes a los 75 años de edad, víctima de cáncer. Apenas la semana pasada había solicitado licencia al cargo de alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de Latinoamérica que gobernó en 4 periodos. Para conmemorar la vida de Mauricio Fernández, integrantes del ayuntamiento y miembros del gabinete de San Pedro realizaron una ceremonia en las puertas del Museo La Milarca, que resguarda su colección personal de arte y ciencia. En el inmueble se colocó un memorial con fotografías del alcalde, donde funcionarios y simpatizantes del panista dejaron rosas blancas. También se habilitó un buzón de mensajes de condolencias dedicados al tío Mau, como lo conocían sus seguidores en redes sociales. Este miércoles sus cenizas serán llevadas a la Plaza Juárez, frente a la presidencia municipal. Y vamos a hablar sobre la trayectoria de Mauricio Fernández con Luis Felipe Bravo Mena, analista político y ex jefe nacional del PAN. ¿Qué tal, Luis Felipe? Gusto tenerte de nuevo en el programa. Qué gusto saludarte, Pascal, saludar a todo tu auditorio, a todas las personas, mujeres, jóvenes, hombres que siguen Imagen Informativa. Un placer estar con ustedes. Igualmente, gracias por estar nuevamente con nosotros. Pues, Luis Felipe, ¿qué destacarías tú, que eres un panista de larga trayectoria, sobre el legado de Mauricio Fernández Garza? Bueno, destaco algo que ya está en todos los comentarios de prensa y de analistas y conocedores de la política de Nuevo León y de México, a Mauricio como un hombre polifacético, un hombre disruptivo además, pero atrevidamente disruptivo, porque hacía cosas y realizó cosas que nadie esperaba o que algunos veían como inconvenientes. Siempre fue, diríamos en lenguaje juvenil, muy aventado, porque no se detenía ante nada cuando identificaba un objetivo. Y así lo hizo en todas sus actividades, desde que comenzó por razones familiares en empresas eh, de Alfa, pues hizo cosas muy atrevidas. Y en la política fue igual, y en la cultura fue un buscador permanente de novedades, de lo actual, sin perder la raíz de las cosas. En fin, por eso cultivó una enorme red de amistades en el medio cultural. Personalmente recuerdo, porque fuimos compañeros senadores, además de compañeros de partido, la gran amistad que lo ligaba a Toledo, en Oaxaca. De manera es que muy polifacético. Ahora, en la política, yo destacaría que Mauricio es uno de los representantes, de los últimos representantes de aquella generación que inició la lucha cívica política en Nuevo León. Yo lo quiero enmarcar en esa historia, porque Nuevo León fue la cuna de una serie de liderazgos cívico-políticos y al mismo tiempo empresariales. Una combinación que hizo de la política en Nuevo León algo sumamente rico en valores humanos. Puedo señalar, por ejemplo, entre esta generación de liderazgos, a la primera presidenta municipal que hubo en México, electa por el PAN en 1966, Norma Villarreal de Zambrano, a don Antonio L. Rodríguez, nuestro primer candidato a gobernador, allá un gran señor, un financiero, abogado de primerísimo nivel, a José Ángel Conchello Dávila también, que fue candidato a gobernador de una generación que nació precisamente del grupo que formó don Antonio L. Rodríguez, Luis J. Prieto, Luis Santos de la Garza, Tere García de Madero, que también fue alcalde de San Pedro Garza García y luego embajadora en Canadá, José Luis Cuandró, Fernando Canales Clarión, que fue gobernador también, el primer diputado federal que tuvo de mayoría Monterrey por el PAN. Alberto Fernández Ruilova, el padre de Mauricio, también otro gran miembro de esa generación de liderazgos cívico-empresariales. Y Rogelio Sada Zambrano, Verónica, su hija, Verónica Sada, en fin, no quiero cansar al público con todos estos nombres, pero es bueno recordarlos, porque Mauricio nace en el seno de ese ambiente cívico, cultural, empresarial, político de Monterrey. Parte de los bárbaros del norte, como se le llamaba.
Pues mira, no, porque esta es una generación que antecede a los Bárbaros del Norte. Ajá. Los Bárbaros del Norte nacen en los 80s, en la batalla del 83 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Sinaloa. Esa es otra generación de liderazgos cívico-empresariales. Esta de Nuevo León es pionera, es anterior. Ellos marcaron pauta con una década o década y media anterior, desde los 40, 60. ¿Todavía es una forma válida de hacer política, una forma necesaria de hacer política? ¿Se ha perdido ese impulso desde el sector empresarial hacia la política? Sí, yo creo que ha variado. No creo que se haya perdido, pero en aquel tiempo estaba muy claro que lo entendían muy bien. Había un conjunto de valores sociales y valores en la comunidad que llevaba a personas que tenían y sentían ese llamado vocacional a la actividad cívico-política, que siendo jefes de empresa y capitanes de grandes empresas famosas, sentían el llamado también a hacer un trabajo político y cívico en la comunidad. Y por eso, cuando daban el paso a la política, encontraron en Acción Nacional un cauce para hacer ese trabajo. Hoy pienso que esa manera de entenderlo, que estaba sustentada en una serie de valores comunitarios, se ha adelgazado, se ha debilitado. Se busca hacer política, sin duda, todavía en esas capas de la sociedad, pero yo lo noto diferente. Allá había una solera con una formación cívica muy fuerte, que quizá es lo que hay que notar, que es lo que falta ahora. Ahora, Mauricio nace en ese ecosistema que se daba en Nuevo León, de vida comunitaria, empresarial, cívica, política. Y fue exitosísimo, polémico también, con métodos que quizá habría que no exaltar tanto, pero en materia de servir a la comunidad y de darle resultados a la comunidad, pues la comunidad misma lo premió, fue reelecto 4 veces, de manera es que no podría decirse que no lo premió la comunidad al votarlo tantas veces y elegirlo alcalde de San Pedro, que además es una comunidad, como tú lo sabes, particularmente interesante en la sociología mexicana, porque es un municipio, pues el más rico de Latinoamérica. Entonces, bueno. Y también el más seguro, ¿no? El que aparece en la percepción de seguridad en el nivel más alto. Habla de un ecosistema que hace y que produce la figura de Mauricio. Ahora, con su propia personalidad, aventado, disruptivo, iconoclasta. Era tremendo, tremendo. Era... no se detenía ante nada. Oye, disruptivo dentro del propio PAN. Una curiosidad enorme por conocer las cosas, por eso fue un gran coleccionista. Disruptivo dentro del propio PAN, por ejemplo, tú que fuiste jefe nacional, tuviste que levantaste las cejas alguna vez ante cosas que hacía, digamos, pues poco tradicionales Mauricio Fernández como político, como servidor público. Sí, claro, por supuesto. Cuando fue candidato a gobernador, era yo entonces presidente del partido y lo acompañé a varias giras. Y bueno, hacía cosas que decía uno, oye, pues con estos gestos, quién sabe si te vayan a votar, porque soltaba frases o le daba contestaciones al ciudadano muy tajantes, o a veces era enormemente cariñoso. Era muy polifacético. La verdad es que es difícil enmarcarlo en un cartabón de político tradicional, y al mismo tiempo con una profundidad, o sea, tenía valores que lo llevaban precisamente a esa actividad. El hecho de que haya logrado controlar la inseguridad en momentos en que toda la zona metropolitana de Monterrey, el estado de Nuevo León, pues estaba siendo muy afectada por grupos criminales como los Zetas, ¿tú a qué lo atribuyes? Pues a que tomó medidas que, por supuesto, hoy habría que ponerlas en bemol para no decir que son las mejores, pero la comunidad sí le reconoció que haya logrado el resultado que se le demandaba, sobre todo porque había una ola de secuestros en la región o en la zona, y las pararon en seco. De manera es que, pues eso hay que ponerlo en este
blanco y negro de una medida. Yo, por ejemplo, pienso que habría métodos diferentes, pero bueno, él en ese sentido Le no lo funcionaron. ocultó. Además, no anduvo dándole la vuelta ni envolviéndola en palabras falsas para hacer lo que hizo. Ujú. Y la comunidad, yo creo que eso esa sinceridad la justificó y le dio la confianza para reelegirlo. Y vemos que pues estos homenajes, estos comentarios positivos sobre su trayectoria, pues no solo vienen del PAN, vienen de otras fuerzas políticas. Así es, así es. Por lo mismo, porque tenía ese, esas diversas facetas que tenía. Por un lado podrías tú diferir de algo, pero por otro lado podrías reconocerle méritos, valores, aficiones extraordinariamente interesantes y buenas, como lo de la cultura. Eso le abría un campo enorme de relaciones en los más amplios sectores de la población. Hay otra cosa que se está reconociendo mucho y creo que con razón, que pudiendo haberse quedado en el cargo el tiempo que le quedaba de vida, pues él dice, es que no puedo dedicarle el tiempo que requiere la población del municipio y pues es mejor que alguien que sí tiene la energía, la fuerza para hacerlo, pues se dedique a realizar este trabajo. Él quiso volver para presentar su informe, no pudo hacerlo, pero creo que sí es destacado que haya reconocido pues que no tenía toda la energía para gobernar el municipio. Así es, yo creo que llegó a un punto en el que precisamente por una propia honestidad personal dijo, esto yo ya no puedo servir así, y entonces pidió la licencia. Muy propio de él y que además pues la salud ya le imponía un retiro, pues para concentrarse en su recuperación que finalmente no Sí. fue posible. Luis Felipe, finalmente, ¿qué destacarías de su trayectoria como legislador? Compartiste con él el Senado de la República. ¿Qué dirías de su trabajo como legislador? Quizá la faceta como legislador no fue la más brillante, fue más un administrador, un ejecutor. Sin embargo, en la legislatura, en el Senado, él estuvo muy metido en temas de la cultura precisamente, participaba mucho en esa área del Senado. ¿Es un tipo de político que ya está en vías de desaparición, dirías? ¿O crees que todavía podamos encontrar en el actual panorama político del país gente de esas características, disruptiva, decir las cosas como las piensa, hacer las cosas como cree? ¿Crees que todavía tenemos este tipo de políticos o es de una especie en extinción? No, yo creo que los hay. Me resultaría difícil mencionar nombres en este momento. Sí los hay quienes tienen estilos disruptivos, pero lo que sí te podría decir es que eso es justamente lo que nos está exigiendo el momento. Los cambios mundiales, los cambios nacionales, todas las crisis que hoy nos acompañan y que las crisis son oportunidades de mejora y de solución de problemas añejos, necesitan políticos disruptivos, pero fincados en valores, no nomás hacer todo aventándose sin ningún sentido profundo de las cosas. De ahí que yo, como te comentaba, Pascal, creo que necesitamos un esfuerzo, redoblar el esfuerzo de formación de valores en los políticos Uh -huh. para que esa manera de ser personal, atrevidos, disruptivos, estén fincados en cosas de fondo, para hacer cosas positivas de fondo, no nomás para lucirse o para crear una imagen de novedad, pero que no lleva a nada, Sí. ni construye nada de bueno, de bien común para la comunidad. Yo los veo a la mayoría de los políticos en este momento, los que tienen posiciones, ya sea de representación o de gobierno, pues muy preocupados por lo mediático y poco por la sustancia. Así es, exactamente. Es un poco, es parte de nuestra crisis, demasiada mediatismo y poco fondo. Y entonces se comportan por el día al día, por la coyuntura que me puede dar una ventaja inmediata, aunque el problema comunitario y el problema de fondo de la sociedad no se atienda. Y eso es justamente lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy en México.
Pues Luis Felipe Bravo Mena, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar de nuevo en el programa. Gracias por estar con ustedes, de verdad, Pascal, como siempre, mi afecto enorme para ti y para todo tu público. Gracias, un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Luis Felipe Bravo Mena, ex jefe nacional del PAN.